Te prometí que no te olvidarían y que lucharía para que nadie sufra lo que tú sufriste al ser separado de nosotros. Eras tan feliz con nosotros que no encuentro una explicación. Papito, te extraño, te amo tanto que mi mente no puede más. Solo espero poder encontrarte muy pronto y recibir esos abrazos llenos de amor que solías darme. Te amo. Ramón Teto Dupuy, escribiéndole a su nieto, Lucio Dupuy. Buen día, mi estimada audiencia. El Día Internacional del Hombre es un evento celebrado el 19 de noviembre. Fue inaugurado en el año de 1999 en Trinidad y Tobago y actualmente es celebrado en diversos países. El precursor de este día fue Jerome Tecluchin de la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España, quien organizó un seminario público sobre violencia, crímenes domésticos y la importancia del matrimonio como parte de los primeros actos conmemorativos del día. Jerome escogió el 19 de noviembre por tratarse del día del cumpleaños de su padre, a quien él consideraba un excelente ejemplo a seguir, y que además coincidió con la creación de un equipo de fútbol local en el que se trascendían las diferencias de género, religión y etnicidad. Es así que el Día del Hombre tiene 6 objetivos fundamentales, que son los siguientes. Número 1. Promover modelos masculinos positivos. No solo las estrellas de cine y deportes de los hombres, sino todos los días los hombres trabajadores que viven vidas decentes y honestas. Número 2. Para celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, comunidad, familia, matrimonio, cuidado de hijos y también para el cuidado del propio medio ambiente. Número 3. Para centrarse en la salud y el bienestar particular de los hombres a nivel social, emocional, físico y espiritual. Número 4. Para poner en relieve la discriminación contra los hombres en las áreas de servicios sociales, las actitudes y expectativas sociales, así como las leyes. Número 5. Para mejorar las relaciones de género y promover la igualdad ante la ley, precisamente entre hombres y mujeres. Número 6 y último, para crear un mundo más seguro, un mundo mejor, donde la gente pueda estar segura y pueda crecer para alcanzar su pleno potencial. Es por ello que en conmemoración a esta fecha, a continuación hablaremos de un par de casos de hombres cuyas vidas fueron marcadas violentamente por un entorno que no se preocupaba en ellos. Porque saben, también es primordial hablar y actuar sobre las necesidades y las prioridades especializadas en los hombres, ya que ellos son nuestros padres, hermanos, amigos, parejas y compañeros de vida. Así que sin más, comenzamos. Lucio Dupuy. El crimen de Lucio Dupuy conmocionó a toda la sociedad argentina, cuyo hecho sucedió el 26 de noviembre del año 2021, cuando sufrió una hemorragia interna tras ser víctima de una brutal golpiza por parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas acusadas llevaron al Hospital Evita de La Pampa al niño, pero los especialistas no pudieron salvarlo. Al realizarle la necropsia, el médico forense Juan Carlos Toulouse no solo constató que tenía múltiples traumatismos, sino que también tenía quemaduras de cigarros recientes, así como también durante las pesquisas descubrió que había sido víctima de abusos S. Disculpen que cuide el lenguaje, pero si no YouTube me va a marcar este video. Ustedes entienden. Citando lo que dijo el doctor Toulouse, comenta lo siguiente. En mis casi 30 años de profesión, nunca vi algo así. En ese sentido, ratificó todas las heridas que presentaba Lucio y agregó que también había sufrido un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días, por lo que posiblemente haya presentado el niño dificultades para caminar en sus últimos días. Los estudios que se realizaron luego sobre los dibujos del niño también demostraron que pedía auxilio a gritos, ya que dibujaba ciertos rostros sin ojos o cuerpos sin piernas
Y estas particularidades en los dibujos son comunes en niños violentados y abusados, de acuerdo con la explicación que brindó la especialista Lorena Roguero. En ese sentido, ratificó, vuelvo a lo mismo, lo que decía el doctor, las heridas que había tenido, y de hecho se siguieron revisando más detalles durante la necropsia. Esta había revelado la edad en la cual el niño había fallecido, que eran 5 años, pero tristemente para su corta edad había vivido un infierno repleto de maltratos cotidianos, agresiones y violaciones, y de hecho incluso tras su muerte se viralizó un video del año 2020 en el que se puede ver al niño con varios golpes en el rostro y con una lesión en la mano. La situación del niño se complicó luego de que sus padres se separaron, cuando quedó en medio de un proceso judicial muy conflictivo que terminó por otorgarle la tenencia del niño a Espósito Valenti, es decir, la madre, en 2019. Entre las claves que ayudaron a reconstruir el contexto en el cual se dio el asesinato de Lucio Dupuy se encuentran los dibujos que el niño de 5 años hacía en su carpeta de tareas del jardín número 7 de Santa Rosa donde asistía, que como lo comentamos antes, en función del análisis de estos dibujos, se podía concluir que Lucio usaba dichas ilustraciones para expresar estos maltratos a los que era sometido, tanto por parte de su madre como la pareja de la misma. Roguero también se refirió al perfil psicológico de la madre y de la pareja de esta. A Lucio lo consideraban un obstáculo en la relación. No querían ser madres, tienen rasgos de perversidad y rechazan a los hombres, indicó, agregando que de todos modos ambas son imputables y comprenden la criminalidad de sus actos. Durante el tiempo que vivió con estas dos mujeres, Lucio acumuló una larga historia clínica, ya que en sus últimos 2 años de vida ingresó 5 veces a diferentes sanatorios con diversas lesiones, y ninguno de los especialistas que lo atendieron se percataron de la situación, por lo que inició un sumario administrativo para conocer si la entidad de salud actuó mal. Además, denunciaron por mal desempeño a la jueza de familia y del menor número 1 de La Pampa, Ana Clara Pérez Ballester, que otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito y a su pareja Abigail Páez, acusadas de asesinar al menor, y ella fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese sentido, el padre de la magistrada, el camarista civil Alejandro Pérez Ballester, salió en su defensa y de hecho había apuntado contra el papá del propio Lucio Dupuy. De hecho, la denuncia contra la jueza fue realizada por la Fundación Más Vida, ONG de Derechos Humanos, ante la Unidad de Atención Primaria, dependiente del Ministerio Público Fiscal Pampeano, y la misma apunta a investigar la culpabilidad o no de la juez y los demás funcionarios dependientes que hayan actuado desde el juzgado en el trámite sobre Lucio, que falleció, como lo dijimos antes, en noviembre del 2021. Esta jueza tuvo varias alertas para evitarle la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia, señaló Raúl Magnasco, presidente de Más Vida, en declaraciones a la estación Radio Mitre. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva, sostuvo. Además, agregó que cada vez que Espósito Valenti y Páez, imputadas por el homicidio y abuso del niño, iban a buscarlo a la casa paterna, había discusiones en la puerta, llamados a la policía, y cuando debían regresarlo o llevarlo de vuelta, no lo hacían. Y por último recordó que el padre de Lucio, Cristian Dupuy, fue varias veces al juzgado de familia y no recibió la más mínima atención. Y sobre las torturas y malos tratos que sufrió el menor a lo largo de 1 año, concluyó: son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró. Retornando al caso de Lucio, el proceso judicial comenzó en el año 2022 y durante las diferentes jornadas, la defensa de las acusadas intentó establecer que no quedó determinado quién golpeó al niño y terminó con su vida. De acuerdo con Gabriel Di Nicola, en febrero del año 2023, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa había condenado a ambas mujeres a las penas de prisión perpetua.
Páez, de 29 años, había sido hallada culpable del homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso S. Y aquí voy a omitir ciertos detalles precisamente para que YouTube no me censure el video, pero voy a dejar al final del mismo las fuentes de consulta por si ustedes desean acceder a ellas. Y también, retomando el discurso, Páez había también sido condenada en este caso por haber cometido dicho delito de homicidio contra un menor de edad, lo cual había agravado la situación, aprovechando la situación de convivencia preexistente. Por su parte, Espósito Valenti, de 26 años, había sido condenada por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, pero en esa primera instancia había sido absuelta por el abuso S que había sufrido su hijo. Pero cuando impugnaron la sentencia, las fiscales María Mónica Rivero y Verónica Ferrero consideraron que la audiencia de juicio había valorado erróneamente una serie de pruebas y sostuvieron que si habían quedado probados los abusos S sufridos por el chico en el ámbito intrafamiliar por parte de ambas mujeres. Según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, la Sala A del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los jueces María Eugenia Schickbarger y Mauricio Plombi, aceptaron todos los planteos de la Fiscalía, admitiendo parcialmente los de la querella y rechazando los cuestionamientos de las defensas de las imputadas. No se nos oculta que no solamente del resultado de las pericias, sino de toda la prueba producida en juicio, se denota el rechazo a Lucio y el rechazo a su familia paterna, el maltrato infantil que él sufrió con un grado de crueldad realmente inusitado y donde claramente ese vínculo que ambas mantuvieron con el niño, lejos estaba de ser signado por el amor, sostuvieron ambos jueces. Björn Andresen. De los diversos casos de violencia contra los hombres que han sido expuestos en diversos videos a lo largo de la historia de este canal, sin duda alguna el caso que mencionaremos a continuación por mucho es el más famoso o diría yo mediático de todos. Pero realmente cuando ocupo el término famoso, hablo de la relevancia y fama internacional que tuvo un hombre, o mejor dicho, un jovencito, un niño prácticamente, tan solo por haber nacido con ciertas características físicas. Más de medio siglo después de haber pasado a la historia como el niño más hermoso del mundo, muy pocos recuerdan el nombre de Björn Andresen. Pero sí reconocen ese rostro adolescente convertido en objeto de deseo cinematográfico en el año de 1971. Sin embargo, este actor y músico sueco pasó toda su vida renegando de un legado que todavía le persigue, y por haber alcanzado la fama solo por su cara agraciada. Desde entonces, hace más de 50 años, Andresen pasó toda su etapa adulta deseando ser invisible, que nadie notara su apariencia, como si sus rasgos físicos fueran más que una bendición, una maldición. Con apenas 15 años, este actor nacido en Estocolmo se convirtió, como lo comentamos, en objeto de deseo de una historia y de un director que no escatimó en recursos a la hora de ensalzar su rostro como ejemplo de belleza inmaculada. Corría el año de 1970. El director Luchino Visconti, una de las figuras más brillantes del mundo del cine, llevaba años buscando al chico perfecto para encarnar a Tazio en la adaptación cinematográfica de Muerte en Venecia, la novela de Thomas Mann. El cineasta italiano, persona declarada abiertamente gay, y es importante tener ciertos datos en cuenta para entender el resto de esta historia, había viajado por Hungría, Polonia, Finlandia y Rusia en busca del chico perfecto para personificar la belleza absoluta. Por cierto, un dato curioso es que el cantante Miguel Bosé estuvo a punto de protagonizar la cinta, y de hecho Visconti lo había seleccionado, pero su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, se opuso con rotundidad. Fue así que, tras recorrer media Europa buscando a su Tazio,
a su musa, Visconti lo encontró finalmente en Estocolmo. Era un frío día de febrero cuando Björn Andresen, un tímido adolescente de 15 años, entró a la habitación en la que se encontraban Luchino Visconti y Margareta Krantz, la directora del casting, arrasado por la ambición de su abuela por convertirlo en una estrella. Porque hay que decirlo, la abuela de Björn quería tener a un nieto famoso. Él era el sexto chico que entraba en la sala en busca de ese papel que con toda probabilidad le llevaría al éxito más absoluto. Lo que nunca llegó a imaginar Andriessen es que al cruzar aquella puerta su vida cambiaría para siempre. Era exactamente él a quien buscaba. Lo supe justo en ese momento, narra Visconti durante el documental. Margareta Krantz, quien lo acompañaba aquella mañana, cuenta que el cuerpo del director italiano cobró vida en cuando lo vio aparecer. El chico era exquisitamente hermoso, con un rostro verdaderamente fotogénico. Fue un verdadero hallazgo. Björn Andriessen tenía una belleza casi angelical, de aspecto joven y virginal. Era la representación de la belleza absoluta. Frío como una estatua, ojos grises del color del agua y tal como los describió Thomas Mann en 1912. Era un chico con un carisma muy especial. Parecía frágil. La película Muerte en Venecia se rodó en un clásico hotel balneario en la isla de El Lido, en Venecia. En aquel antiguo balneario, Visconti recreó a la perfección un ambiente de principios del siglo. La novela de Thomas Mann había obsesionado al italiano durante años y quería que todo fuera perfecto. Muerte en Venecia era para el cineasta una historia profundamente personal. Y es aquí cuando entra en cierta relevancia lo que había comentado antes. Es la historia de un intelectual que va buscando la belleza absoluta por el mundo hasta que la encuentra en un jovencito que vive en El Lido. Cuenta Visconti. En la cinta, Gustav von Aschenbach, interpretado por Dirk Bogarde, se enamora locamente del atractivo de Tadzio. Una historia de amor que muchos señalaron como ya saben qué, pero que el propio Luchino Visconti dejó en claro que no había riesgo de caer en lo sexual, entre comillas, ya que Visconti definió ese, entre comillas, romance como un amor muy puro. La cinta se estrenó en el año de 1971, para ser precisa, el 1 de marzo, en Londres, con la presencia de la reina Isabel y su hermana, la princesa Ana. Es en ese estreno cuando Visconti se refiere a Björn con el apelativo del chico más bello del mundo. Esta fue una etiqueta que acompañaría al sueco por el resto de su vida. Esta película tuvo un gran impacto en Japón y resonó particularmente con mangakas que estaban obsesionados con el que fuera el hombre más bello del mundo, y de hecho se crearon diversas series y diverso entretenimiento basado únicamente en la imagen del propio Andriessen. Tras el lanzamiento de Muerte en Venecia, Andriessen fue consumido poco a poco por un vórtice de infortunio. Él comenta que se sentía como rodeado por un enjambre de murciélagos. Y citando sus palabras decía: "Era una pesadilla, caí en depresión y me di al alcohol". Y de hecho esto se le escucha decir en el documental basado en su propia vida, el cual vamos a mencionar más adelante. Andriessen no tuvo una infancia fácil, ya que su madre se privó de la vida por mano propia cuando él contaba con tan solo 10 años, y 3 años después descubrió que quien creía que era su padre era en realidad su padrastro. Andriessen no iba para actor, sino para músico, ya que él había comenzado a tomar lecciones de piano a una edad muy temprana, pero antes de darse a conocer gracias a Muerte en Venecia, trabajó en una película sueca llamada En Carl's Historia de Roy Andersson, cinta que de hecho vio Luchino Visconti cuando estaba buscando a un joven de belleza tan perturbadora como andrógina para encarnar a Tadzio.
Cabe señalar, tristemente, que después de la premiere de la película, el equipo de Muerte en Venecia, incluyendo Andriessen, que en ese entonces contaba con tan solo 15 años de edad, acabó en una discoteca gay de Cannes. Años después, relataría que esta experiencia le resultó muy desagradable, ya que se sentía acosado por clientes y empleados del local y lo trataban como un pedazo de carne, considerando que si tenía un mal gesto con alguien le iba a perjudicar a la película. Y de hecho, los responsables de la misma se habían encargado de extender el rumor de que el jovencito era homosexual. Y de hecho, el propio Andriessen nunca le perdonó a Visconti que le obligara a ir a ese local que evidentemente era para adultos. Sin embargo, siempre tuvo buenas palabras para su compañero de reparto, el británico Dirk Bogarde, a quien consideró un caballero. Fue así que el éxito de Muerte en Venecia convirtió a Björn Andriessen en una estrella, en un icono gay, y sería bautizado, nuevamente como lo digo, como el joven o el niño más bello del mundo. Pero tristemente, nuestro protagonista no podía escapar de Tadzio, ya que todas las ofertas cinematográficas que recibía eran para interpretar a personajes similares. Y de hecho, Björn a todas les dijo que no, aunque no se negó a la proposición de irse a Japón para iniciar una carrera de cantante pop. Y de hecho él se dejó convencer por su abuela y por sus amigos, que veían que aquella era una buena manera de ganar dinero de una manera rápida. Fue así que cuando llegó a Japón no le dejaron dar un paso sin que fuese acosado por los fans. Y de hecho él comentaba que incluso sus propias fanáticas lo recibían con tijeras esperando cortarle un mechón de su cabello. Él grabó un par de sencillos en japonés y rodó un spot para una marca de bombones. Y él detestaba lo que estaba haciendo. Fracasó como cantante y volvió a Estocolmo, en donde no le fue mejor, ya que nadie era capaz de ver al propio Björn más allá de Tadzio. Estuvo a punto de dejar sus aspiraciones en el mundo de la interpretación y dedicarse únicamente a dar lecciones de música cuando recibió la oferta de interpretar a un pianista en Bluff Stop, cinta que causó una gran expectación en Suecia, pero que pasó con más pena que gloria por las salas. Andriessen se echó novia y de hecho previamente había tenido una relación homosexual y comprobó que definitivamente le iban las chicas. Él se fue a vivir a Dinamarca, en donde solamente permaneció un año, y regresó a Suecia para trabajar como profesor de piano. Aceptaría pequeños papeles en algunas películas para ganar algo de dinero, y se casó con una joven llamada Susana, con quien tuvo 2 hijos. Robin, nacida en 1984, y Elvin, nacido 2 años después. Pero el pequeño falleció repentinamente en el año de 1988. Fue así que aquello fue un infierno. Su vida en ese momento se quebró, al igual que su matrimonio. Se volvió alcohólico y decidió buscar ayuda profesional posteriormente para enfrentarse a todo aquello que le aquejaba. El actor jamás pudo resurgir de las cenizas que le dejó ser Tadzio. Ahora vive en su natal Suecia junto con su pareja y sus hijos. Uno de los últimos trabajos que tuvo fue para la aclamada película Midsommar, disponible en Netflix, en la cual el trabajo de caracterización parece no haberlo alejado mucho de su apariencia real. Por otro lado, su vida fue documentada por Christina Limstor y Christian Perry en El chico más bello del mundo, que, como lo comenté antes, es un documental apasionante por lo que tiene de inmersión en una película fundamental de la historia del cine como Muerte en Venecia, por su retrato de una época que hoy parece decimonónica y de indagación en la propia psique torturada del actor. Mi estimada audiencia, vamos a dejar el link de este documental en la descripción de este video para que lo disfruten ustedes por cuenta propia, pero en este material se conoce, como lo comentamos a lo largo de la reseña que estamos haciendo, a un adulto mayor bohemio y desastroso que está a punto de ser desahuciado por su impuntualidad en el pago y por su suciedad. Pues se nota básicamente todos los estragos que aquella vida tan acelerada que tuvo y tan triste habrán causado como consecuencia el estado en el que se encuentra hoy en día.
mi apreciada audiencia, creo que la mejor forma de finalizar este video es comentar que en la actualidad no se hace tanta mención a estas y otras tantas situaciones similares de esta índole masculinista en particular, con lo cual se va perpetuando un tipo de violencia más silenciada de forma cultural, social y política, pero que debe ser igualmente importante para la sociedad y que debería, al igual que otras tragedias ya analizadas en este canal, ser recordada en la memoria de la humanidad para evitarla, ya que cada vida tiene el mismo valor. Y tal tipo de violencia es la efectuada contra los hombres. Por ello cito un pedacito del siguiente fragmento del texto: Las fronteras de la memoria, la masacre de las fosas ardeatinas, historia, mito, rituales y símbolos, de Alessandro Portelli, que de hecho ya había mencionado previamente en el video que está dedicado precisamente a este suceso. Y terminamos con lo que sigue. Yo siempre me aburría durante estos actos, aunque no tenía que estar de pie. Me sentía totalmente anónimo con esta gente. No tenía que subir a la plataforma donde estaban los familiares de las víctimas y nadie podía verme y decirme: miren, este es uno de los hijos. Pero las palabras que se utilizaban durante estos homenajes, las palabras eran tan aburridas y me cansaban. Y una vez ocurrió algo que empecé a hacer siempre. Un día fui al monumento, que tiene también las tumbas adentro, así que es monumento y cementerio. Era una mañana de primavera en que fui a las 9, cuando los monumentos abren al público y no hay nadie. Tú lo viste, el monumento está cubierto por una piedra grande, así de grande como el doble de esto. 335 tumbas de hormigón desde el suelo y un bloque igual de cemento encima, una piedra enorme apenas levantada en el borde. A veces en primavera algunos pájaros se sientan allá, cantan, y cuando voy me pongo a rezar o hablo en voz baja, aunque esté solo, a los muertos, a quienes siempre llamé mis muchachos. Pero si algo todavía me produce amargura después de todos estos años, es el hecho de que nunca pude ir allá y decirles realmente convencido: bueno, lo logramos. Ustedes lo lograron. Mi estimada audiencia, espero que este video haya sido de su interés, y si es así, les agradecería mucho si me apoyan con sus pulgares arriba, si comentan y si comparten este contenido con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en estas, síganme en mis propias redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde podremos estar en contacto más constante. También síganme en este canal y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Esperando que tengan un excelente día de reflexión. Muchas gracias por su atención.